¿Te has leído lo que dice Pedro Serna sobre esto? ¿Te pregunta qué es lo que te pasa? Las preguntas directamente de la biología. ¿Y casos preguntar? Sí, o sea, le hacen caso tema. Pero si te preguntan casos que ya vas a por el 10, ¿no? ¿O qué? Sí. Pues, o sea, que no te va a sorprender por no saber usar. Pero bueno, sí. Por ejemplo, si te preguntaba del caso de Roe versus Wade, que tenías que enlazarlo con la biografía de el profesor de derecho a la vida. Bueno. Pero eso lo Y vamos, que ha dicho que era ¿Qué carnicería de eso lo vamos a ver Eso, ahora. eso es para un 20. Bueno, lo veremos ahora. El tema 9 queda claro, ¿no? De interpretación. Hay varios, ¿no? Hay 2 o 3, ¿no? Bueno, Uno va a serenarse. bueno, entonces eso, ¿no? Sí. Vale, va un poco más de tiempo, así que bueno, para que podamos ver. Queda claro el tema 9. Aquí, si alguno tiene dudas sobre el tema 8, que me está diciendo Martina que está cosa, me dice y para la siguiente clase, pues ya apuntadas las dudas y vamos viendo. Entonces, el origen etimológico de la palabra persona. Persona viene de un término romano que era la interpretación teatral que hace un personaje, un actor. Entonces ese concepto fue adoptado por el derecho. ¿Por qué? Porque en el derecho todos digamos, actuamos y representamos distintos roles. Si celebramos una compra-venta, es como que estemos actuando de actores, de comprador, si somos comprador, o somos actor de vendedor. Si celebramos un préstamo, desempeñamos la actuación de ser prestamista. ¿Se entiende? Entonces, por eso utilizaron ese concepto de actuación teatral como cuando actuamos en el derecho de cierta categoría jurídica que se aplica a la situación. Entonces, el concepto de persona. Boecio dice: persona es toda aquella sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, lo que hace Boecio es introducir un elemento que es la racionalidad. El concepto de Boecio, que es sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, lo que dice Boecio es: todo aquel que no responde a un instinto racional, que no responde a razones, que solo responde a su instinto, no es persona. Por lo tanto, según Boecio, un bebé no es persona. ¿Por qué? Porque no responde a razones, responde a su instinto. Si tiene hambre, llora, pero no sabe cuál es la razón de eso. ¿Se entiende? Era todo aquel que no responde a un instinto racional, ¿no es persona? Sí, no a un instinto, sino a la razón. Todos razonamos. ¿Por qué estás aquí hoy? Bueno, porque quiero aprender. Eso es una razón. Si no responde a esas razones, si solo responde a instintos, según Boecio, no sos persona. Luego viene Kant y dice: no, para saber quién es persona y quién no es persona, introduce el elemento de dignidad. Persona es aquel que tiene dignidad. Persona es aquel que nunca puede ser utilizado como un medio, sino que es un fin en sí mismo. ¿Y cómo sabemos cuáles son personas y cuáles no? Pues Kant nos dice: los que no son personas se les puede poner un precio. Pueden ser utilizados como medios. ¿Por qué? Porque pueden ser sustituidos por otro. Un caballo, por ejemplo. Yo a un caballo le puedo poner un precio y lo puedo utilizar como un medio para trabajar y lo puedo sustituir perfectamente por otro caballo. En cambio, con una persona no. A una persona nunca le puedo poner un precio. ¿Por qué? Porque, primero, según Kant, porque las personas tienen autonomía, a distinción de los demás seres. Todos los que no son personas, según Kant, porque no tienen autonomía, porque no tienen capacidad de la libre disponibilidad sobre elegir lo que quieren, sobre lo que no quieren, sobre decidir sobre su destino. Como no tienen autonomía, no son personas. Eso es lo que introduce Kant, el concepto de autonomía para determinar quién es persona. Y luego viene Kelsen y dice: independientemente de lo que diga el concepto filosófico de persona, independientemente de lo que diga Boecio o Kant, para el derecho persona es el centro de imputación de normas. Centro de imputación de normas. Todo aquello que puede ser objeto de una norma es persona para el derecho.
Me da igual lo que diga la filosofía. Yo ahora estoy pensando, decía Kelsen, en el concepto jurídico de persona, que es el centro de imputación del nombre. Después de a la siguiente. ¿Puedes leer lo que dice aquí? Sí. Sostenemos las siguientes verdades como autoevidentes: que todos los hombres son creados iguales y que su creador les ha otorgado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Thomas Jefferson. Bueno, entonces, este concepto de Thomas Jefferson, de que dice todos los hombres, cuando Thomas Jefferson dice todos los hombres, ¿a quién se está refiriendo? A lo que nosotros entendemos como todos los hombres, todas las personas, hombres, mujeres, negros, blancos, niños, niñas, o está pensando en otro tipo de personas. ¿Qué quieren ustedes? Porque en aquel tiempo, aquí no se ve muy bien, pero... Con la foto, refiriéndonos a la foto. En Sí, todo que- el margen. No, es que ahí no se ve muy bien, ¿no? A O sea, los no nacidos también. Por eso para que luz a ver si Es que sale en ordenador, se ve un hombre que se siente en helicóptero. Bueno, Por un ahí poquito sí. mejor. Sí. El punto es de que es una esclavitud, o sea, es unos hombres blancos vendiendo a, esclavos. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Que Thomas Jefferson estaba pensando en que todas las personas son iguales y que todas las personas tienen derechos inalienables. ¿Por qué? Sí. En esa época todavía estaba la esclavitud. ¿Qué está haciendo Charlotte ahorita? Que lo vimos en el tema pasado. Es una hermenéutica de las palabras que dijo Thomas Jefferson. Porque todos vemos esas palabras y decimos, ¿cómo es posible que él diga que todos los hombres tienen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad y aún así defendían la esclavitud? ¿Por qué? Porque él consideraba que las personas esclavas no eran personas. ¿Entiendes? Todo lo que, según Jefferson, lo que él vendía como esclavos, él tenía esclavos en su casa, no eran personas. Y como no eran personas, no tenían los derechos inalienables que tiene la persona, que es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Mediante una hermenéutica podemos llegar a entender lo que quería decir Thomas Jefferson en esta declaración. ¿Le puedo dar gracias? El artículo 29 y 30 del Código Civil. El artículo 29 dice del Código Civil: el nacimiento determina la personalidad, pero se tendrá por nacido, pero el no nacido se tendrá por nacido en todo aquello que le es favorable. Y luego el artículo 30, que lo tengo apuntado hoy, dice: personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Con esto lo que quiero que vean, alguno me podría decir antes de entrar a esto, ¿tú? ¿Cuál es la diferencia entre derecho público y derecho privado? El derecho privado es aquel que se refiere a los negocios y los conflictos entre particulares, y el derecho público aquel que se refiere a gobiernos, cuestiones políticas. No sé. Sí. Entonces, el derecho privado lo que busca es regular las relaciones entre privados, Entre los ciudadanos. entre los ciudadanos. En cambio, el derecho público lo que busca es regular las relaciones Estado-personas. ¿Se entiende? Entonces, cuando el derecho público nos está hablando de el concepto de persona, si uno se va a la Constitución y busca cuál es el concepto de persona que nos da la Constitución, lo que está pensando el constitucionalista o el derecho público es cuándo comienza la vida. En cambio, el concepto de persona del derecho civil, del derecho privado, en el artículo 29 y 30, es un concepto de persona jurídico como el de Kelsen, el Centro de Imputación de Normas. El artículo 29, ¿de qué nos habla? De derechos y obligaciones. ¿Se entiende? Entonces, está pensando en derechos de la persona, por lo tanto está asimilando que persona es el Centro de Imputación de Normas jurídicas. ¿Se entiende? El derecho privado ha adoptado el concepto de persona jurídico de Kelsen. En cambio, el derecho público ha adoptado que
cuando determina qué persona está pensando en cuándo comienza la vida. ¿Me entiendes? ¿Y cuáles son los criterios que se le ocurren a ustedes? ¿Cuáles son los criterios para determinar quién es persona? En derecho público. A partir de cuando comienza la vida. ¿Y cómo determinamos cuándo comienza la vida? Bueno, según los ideales del Estado, según sus ideales religiosos, por ejemplo, Una persona podría decir, la vida comienza desde el nacimiento. Entonces, permitirían el aborto, ¿entiendes? Otra persona diría, no, la vida comienza desde la concepción. Por lo tanto, no permitirían el aborto. Y a algunos les suena, entonces, ¿cuáles son los criterios, distintos criterios para determinar quién es persona? A algunos les suena el autor Peter Singer. ¿Suena? ¿Alguno? Peter Singer. Bueno, Peter Singer es digamos, es conocido, o su seudónimo es el filósofo actual más famoso del mundo. Es un profesor de Harvard, de todas estas universidades famosas de Estados Unidos, que defiende que un síndrome de Down no es persona y que se puede abortar. O que defiende que un orangután o un chimpancé tiene más derechos cuando es bebé a un síndrome de Down. Les voy a poner un video de él defendiendo cuál es el concepto que se debería tener para definir. esto lo dijo en clase, creo. Esto lo dijo en clase, ¿no? Sí. For more debates, updates, and bonus clips, sign up at. For more debates, updates, and bonus clips, sign up at thebigconversation.show. Those who advocate for disability rights and so on have protested sometimes some of the statements you've made and the events you've been at. What is it about what you say that promotes that kind of a reaction, would you say? If you're asking specifically about the reaction of people who are advocates for disability rights, it's probably merely that I state things that a lot of other people believe and indeed act on. Because after all, it's very common for people to have prenatal testing to see whether the fetus that they're carrying will have a disability, and in most of these cases, for example, if the disability is Down syndrome, typically something like 85% of the pregnant women will opt to terminate the pregnancy. And I think that that's a defensible decision, and I think it's a defensible decision because I think it's reasonable to prefer to have a child without Down syndrome than one with Down syndrome. But because I say that explicitly, whereas other people are just doing it in the privacy of their medical clinics and decisions, I think I attract opposition from people who try to maintain that life with disabilities is just as good, and we should not, as they say, discriminate against people with disabilities. But obviously, as I say, most people do discriminate, and I think that's a justifiable form of discrimination. And when it comes to those kinds of issues, how do you arrive at the view that it's preferable, if you like, to not have a child with disability and so on? What's the kind of the ethic that you've been? Well, the cases which are easiest are ones where the child will suffer significantly if they are born with a disability. And for that purpose, I have to say Down syndrome is probably not a good example. I chose it merely because it's a common disability and people do opt to terminate pregnancies with Downs. But the underlying ethic that I hold is a utilitarian ethic. That is that we ought to try to reduce the amount of suffering in the world. We ought to try to promote the amount of well-being, happiness, however you want to describe it, in the world. And that I think that when you have children born, particularly with conditions that lead them to suffer greatly, or ones that are very difficult for their parents to cope with, again, especially in societies that don't provide good support for that, then I think it's a reasonable choice to say, I'd rather have a child without that condition. Entonces,
¿Quién podría determinar cuáles son los criterios que se utiliza para saber quién es persona y quién no es persona? Que lo dice en el video, sí. Según las capacidades que tiene para de autonomía, ¿no? De movimiento, O sea, ¿por qué él justifica de que un síndrome de Down puede ser abortado? Que va a sufrir mucho. Que va a ser menos feliz. ¿Cómo? Que va a ser menos feliz. Va a ser menos feliz, va a sufrir. ¿Cómo? Que va a superar una carga. Entonces, bueno, todos estos argumentos, es lo que dice también es, el 85% de las personas que les dicen antes de que su hijo va a nacer con síndrome de Down, deciden abortar. Y el decir eso, lo que está poniendo de manifiesto es que todas las personas, el 85% de las personas consideran que una vida con síndrome de Down es peor, objetivamente peor, dice él, que una vida sin síndrome de Down. ¿Quién no estaría de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué no estaría de acuerdo? porque una vida es una vida, da igual, o sea, es que tampoco es el tema y tampoco tal, pero abortar cualquier tipo de feto, aunque tenga una discapacidad, yo creo que es una aberración. ¿Alguien podría, o sea, quién considera de que una vida con síndrome de Down es objetivamente peor que una vida sin síndrome de Down? Una vida con una discapacidad es objetivamente mejor, ¿sí? Yo, o sea, depende de cómo lo mires, pues sí que puede ser peor o incluso mejor, pero... O sea, ¿quién? ¿Sí? No considero que sea peor, considero que es más dura. Pero no dura porque tenga síndrome de Down, sino dura por la sociedad en la que le va a tocar vivir, ¿no? Una sociedad racista, clasista y de todo. Y obviamente tú al tener síndrome de Down tienes unas condiciones que te harán muchísimo más difícil, yo que sé, alcanzar cosas que igual una persona que no tenga esas dificultades que tienes tú va a alcanzar con muchísima más facilidad. Pero no porque tengas síndrome de Down. No es porque estés enfermo, porque seas menos o porque, no sé. Bueno, pero si vas a sufrir, independientemente de la razón por la cual vas a sufrir, vas a sufrir. Todos sufrimos. Entonces es lo que dice, sabiendo que va a sufrir tanto, y pone otros ejemplos, que no lo pone en ese video, pero lo pone en su libro, pone otros ejemplos de que una persona, si se sabe que va a sufrir tanto, se puede decidir, y es justificable decidir, acabar con su vida. Yo creo que no, yo creo que al final, si defiendes la vida es la vida. ¿Me entiendes? Da igual que tengas síndrome de Down o otra cosa. O sea, yo considero que ahí depende también mucho, obviamente, de la mamá y que a mí pensar que el aborto en general depende mucho de la mujer. O sea, como no es lo mismo, obviamente, tener un hijo con síndrome de Down a ser violada o incesto y también las condiciones de medicina que van a hacer ese niño. O sea, si el niño, por ejemplo, va a nacer en un país muy pobre donde no se va a poder entender bien. ¿Y con qué condiciones van a nacer el niño? O sea, sí, va a nacer en unas condiciones de desnutrición, o sea, no va a tener educación, va a ser marginado en su sociedad. Ya ahí depende mucho de la mujer, porque en el cuerpo de la mujer es lo que se está creando la vida. ¿Sí? O sea, yo es que el concepto de aborto es que yo tengo o sea, yo creo que, vale, sí está muy bien el hecho de querer proteger la vida, es muy bonito, la vida ante todo, pero luego hay más derechos que hay que cuidar. Está el derecho a tener una educación, a tener una familia, a tener comida en el plato. Entonces tú estás diciendo que, imagínate que yo, por ejemplo, no tengo nada, pero si hay que proteger el derecho a la vida del niño que viene dentro. Y si luego no tengo nada... ¿Quién podría contestar esa pregunta cuando vivimos en el tema 8 de la Ahí me ha pillado. Que habría que intentar, ¿no? De ese proceso. No, pero el tema anterior, de derechos subjetivos. Pero, bueno, no. Que lo hablamos. Lo de qué ley pesa más, o sea, que normal. Sí, a ver. Cuando hay dos derechos en pugna, A ver, ella está hablando del derecho, por ejemplo, a comer o a la educación y luego está el derecho a la vida, ¿no? Entonces, claro, si no hay derecho a la vida, no hay derecho a la educación. Entonces, primero derecho a la vida y luego ya se busca una solución también para los otros derechos, ¿no? Cuando les hablaba de Alexi, luego de Alexi, que te preguntaba a ti, Charlotte, ¿qué decía Gloria de Alexi cuando chocan dos derechos? Había un patrón, o sea... Ponderación. La ponderación de los derechos. Eso es tema 8. Gloria de Alexi es un autor alemán que dice, cuando chocan dos derechos lo que se debe es ponderar. ¿Qué derecho vale más? ¿El derecho a la vida? Sí, quería decir. ¿El derecho a la vida o
el derecho a comer, el derecho a Bueno, tener que no una- llegará al derecho a comer, de hecho, Entonces, si no hay derecho a la vida. no se puede decir que el derecho a la vida es jerárquicamente superior que los demás derechos, porque no hay una jerarquía en los derechos. Todos los derechos valen lo mismo. Se supone, hay una Pero doctrina. en este caso sería Pero como anterior. Es Porque, condición sin la cual no se dan los demás derechos. Exacto. Entonces, como es condición sin la cual no se dan los demás derechos, digamos, una persona que entiende que ya hay vida, defendería de que hay que defender esa vida porque es condición sin la cual nunca se van a dar los demás derechos. Pero luego esa gente se va. ¿Cómo? O sea, si tú defiendes mucho la condición sin la cual no se dan los otros derechos, ¿vale? Pero luego, ¿qué pasa? Cuando yo hago, o sea, pongo por encima el derecho a la vida, luego, ¿qué hacemos? Nace y luego- esa es la crítica, ¿no? A los que defienden el derecho a la vida. Es lo que digo yo, vale, nace, vale, sí, la vida por encima. ¿Y luego qué hacemos? Ese es el problema, ¿no? Yo creo que no es suficiente el defender simplemente el derecho a la vida. Creo que hay que Analizar. hay que intentar solucionar el problema de fondo. Tú no puedes defender un derecho a la vida si luego la vida que vas a crear va a ser inútil. Una niña que tiene que terminar siendo puta porque básicamente no tiene para comer. Yo vendo a mi hija a un viejo de 40 años porque no puedo mantenerla. Y Pero la gente que de lo vida que defendía tú le no vas a está. dar a ese niño. Entonces, bueno, para contestar esas dudas que está teniendo Martina, no, que son muy... pero son de que, buenas. también depende de qué país estamos hablando. ¿no? Vamos a ver la bibliografía. Estoy hablando de. Pero por eso mismo. Tú en España tienes un hijo y te digo yo que ese hijo tiene educación y le dan de comer. Eso Y es de- falso. En Sí, España sí, también es se dan- así. en España también se dan casos muy heavy de mujeres que no pueden mantener a sus Yo hijos. creo que la gente, pues, o sea, digo, el pensamiento de Martina es un poco para la gente que quiere una comodidad, ¿no? ¿Qué pasaría, digo, si yo ahora tuviera un hijo y demás, pues, cómo estaría más cómoda? ¿Matándole o no? No, yo no sé. Pero es que, ¿por qué Bueno, comodidad? El hecho, no, Pero pero conectando con el tema, Y no es matando. el hecho de que te vayas a ser mucho más difícil encontrar comida o encontrar educación, encontrar no sé qué, no implica que vayas a ser menos feliz. claro, pero el, ¿Cómo que no, sí, con el No implica. Joder, que no, yo Perdona, no- pero yo conozco a yo tengo gente un que hijo que no, no puedo está cuidar y en tengo una 40 montaña años. sin comida cazando y son los más difíciles del mundo. O monjes Pero de no clausura. felices del mundo, vale. Y yo conozco a gente que ha tenido situación de tener que tener a hijos porque no tenían Monjes que están en una porque no comunidad de no sé tenían qué, otras que opciones si es- y son los más infelices del mundo y las niñas viviendo de putas. Pero- Conozco a pero- mucha gente pero- que ha tenido que vender a sus hijos porque no podían mantenerlo y estaban obligados a tenerlo Pero porque que sí. hay Vivir en la punto. montaña todo happy está bien, ves que en la montaña hay comida. Sí, y luego te das La montaña cuenta que la hay agua. gente, y luego te das cuenta que la gente que menos posibilidad tienes son las que son más felices. Eso me parece. Pero muy- eso no es verdad. No tener nada. Pero Martina, que estamos en España, que no estamos en Mozambique. ¿Qué es que más no da que estamos- estés en España? ¿Qué pasa? Como estoy en España, tengo que desvincularme de todo lo que pasa por el mundo porque vivo en España. No, pero O sea, esos son problemas ahora internos estoy de en cada Pamplona, país, no sé creo si yo. estoy en Pamplona, vale, pero yo soy africana. Vas a ser menos feliz Y si yo- tienes menos posibilidad de, yo qué sé, en este caso, pues. Pero no, es que pero es que creo tiene ese que no es el conectar, concepto. Creo tiene que que no es conectar el- la ¿Cuál es el discusión. concepto? O sea, no creo que, o sea, no es lo mismo que seas menos feliz porque tienes seas más feliz por tener un balón de fútbol hecho con ropa, a menos feliz porque tengo una Xbox y estoy todo el día. Es totalmente diferente. No. Entonces abortas y happy Christmas. No, bueno, pero que antes de conectar, o sea, está bueno que la Yo no hablo de discusión, las materiales, yo hablo de No, va. lo de dentro. está buena la discusión, porque bueno, son temas relevantes y es bueno que lo saque. Pero tiene que conectar siempre que hablen de estos temas con el tema. O sea, si no, la discusión es, digamos, bueno, la puede tener una persona que no ha llevado este tema. Pero si no, tiene que conectar lo que aprende con esto con la discusión. Entonces, por ejemplo, Nico dice, bueno, hay que matarlo tal porque la comunidad. No. Ahí parte de una... Digo lo contrario. Que no, un ejemplo, No, Yo creo que la gente, pues, se plantea esas cosas. No, que digo que no es algo que vos harías o que es algo que vos decís de que la gente piensa así. Por Entonces, comodidad, pues sí. pero matarlo, al decir, el utilizar este término matarlo, ya está haciendo una asunción. ¿Cuál es la asunción? De que es una vida. Y no se puede matar algo que no está vivo. Entonces, ¿cuál es el criterio para determinar si es persona o no? ¿Cuándo es el criterio para determinar si hay una vida o no hay una vida? Entonces, estamos ante una interpretación. La Carta de Derechos Humanos lo que nos dice es, toda persona perteneciente a la raza Homo sapiens es persona. ¿Se entiende? Entonces, el argumento de Peter Singer del síndrome de Down no vale. ¿Por qué? Porque ya es persona.
¿Por qué es persona? Porque independientemente de su condición es parte de la raza Homo sapiens, y al ser parte de la raza Homo sapiens ya es persona. ¿Te puedes dar la siguiente porfa? Una cosa, no obstante las definiciones que hemos dado los distintos, por ejemplo, Engel, ¿qué es lo que define como persona? ¿Quién tiene capacidad para, capacidad de expresarse? Boesio. Bueno, no sé dónde lo... Oye, no mencionaba un día. Engel, Kant, o sea, básicamente toda esta gente cuando habla de persona no habla... Yo no sé qué nombre tengo aquí. Sí, bueno, dale a la siguiente foto. Esta es una memotécnica que les hice para aprenderse la bibliografía. Pero bueno, les voy a explicar la bibliografía ahora. ¿Qué es lo de a la siguiente foto? La bibliografía de Pedro Serna es una de las fundamentales de toda la asignatura. Lo primero que hace Pedro Serna es hacer un diagnóstico de la sociedad. ¿Cuál es el diagnóstico que hace de la sociedad Pedro Serna? Dice, hoy en día la sociedad, el principal valor que tiene es la libertad. Eso es lo que más busca la persona. Por lo tanto, como manifestación de la libertad, defienden igual defienden la democracia. Porque la democracia es poder tener la libertad de elegir a tus gobernantes. Pero, dice él, la libertad nunca... Bueno, voy a decir porque creo que lo voy a... La libertad nunca puede suponer privar de la vida a otro. Nunca tenemos la libertad, dice Pedro Serna, de privar de la vida a otra persona. Por lo tanto, no se debe determinar como hacía Kant. No se está grabando. ¿No se está grabando? Sí, está. No se debe determinar, como decía Kant, hace una crítica a Pedro Serna del concepto de persona que tenía Kant. ¿Por qué? Porque Pedro Serna dice, determinar quién es persona se tiene que hacer en base de la dignidad, de ser una cosa digna, y no en base a si tiene autonomía o no tiene autonomía. Una persona, por ejemplo, puede no poder moverse y sigue teniendo dignidad, según Pedro Serna. Por lo tanto, el criterio de la autonomía no nos sirve para determinar quién es persona y quién no es persona. Luego dice que una persona que no reconoce que hay un Dios no puede reconocer que hay una naturaleza humana, según Pedro Serna. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, según él, viene dada por Dios, viene guiada por Dios. Es como si nosotros hiciéramos un robot. Nosotros a ese robot le damos las instrucciones que tiene que seguir. Lo mismo, dice él, hace Dios con respecto a los seres humanos. Le da una naturaleza. Esa naturaleza viene dada por Dios. Por lo tanto, si una persona no reconoce que hay un Dios, no puede estar reconociendo que no hay una naturaleza humana, según Pedro Serna. Luego, que los derechos fundamentales, el hecho de que todos tengamos derecho a la vida, todos tengamos derecho a la libertad de expresión, todos tengamos derecho al honor, a la intimidad, todo eso debe suponer un límite al derecho. El derecho puede decir lo que quiera, pero nunca puede transgredir estos derechos que tenemos. Luego hace una afirmación que dice, para la sociedad es un peligro todos aquellos hombres malos que son buenos ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo les decía, el derecho y la moral no es lo mismo. El derecho permite muchas cosas que la moral prohíbe. El derecho me permite a mí, por ejemplo, mentir. La moral no me prohíbe mentir. Yo puedo cumplir con todos mis deberes ciudadanos y ser una mala persona. ¿Por qué? Porque no sigo todas las normas morales que debería seguir. Según Pedro Serna, ese tipo de personas son un peligro para la sociedad. Y que solo si se acepta la idea de que hay ciertos conceptos de que son absolutos, de que hay conceptos de que nunca se debe matar a un inocente, solo aceptando que pueden existir afirmaciones que son absolutas en todo momento, en toda circunstancia, se puede entender la dignidad de la persona. Y por último, esto es lo más debatible, creo yo, sobre su ensayo, es que el hombre es una cosa sagrada. ¿Y por qué el hombre es una cosa sagrada? Porque fue hecha, dice él, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, al ser hecha a imagen y semejanza de Dios, y además que Dios la hace para sí, porque eso lo dice la Biblia, Dios crea a los hombres para sí mismo y no los crea. Dios no crea a los hijos para los padres, dice Pedro Serna. Dios crea a los hijos para sí mismo. Entonces, como no los crea para los padres no pueden disponer de la vida de sus hijos.
¿Se entiende esto? Es decir, que independientemente de que para un padre sea más dificultoso tener un hijo con síndrome de Down, como ese hijo con síndrome de Down no fue creado para él, fue creado para Dios, esto lo hace de que no pueda disponer de la vida de ese hijo. ¿Se entiende? Según Pedro Serna. Lo que pasa es que Pedro Serna tiene una serie de argumentos que solo son apelables, solo son, digamos, pueden persuadir a una persona que tenga a una persona que acepte la idea de Dios. ¿Por qué? Porque parte de que Dios crea al ser humano. Es decir, no creemos en Dios, no podemos creer que Dios crea al ser humano. Y como Dios no crea al ser humano, no podemos seguir todas estas líneas de pensamiento. O sea, no podemos compartir, digamos, esta línea de pensamiento. ¿Se entiende? ¿Se entiende la bibliografía de Pedro Sermon? La idea que él intenta plantear. Yo no entiendo lo de por qué para los ateos no hay una naturaleza humana. Porque Dios es el que nos da la naturaleza humana. Entonces, si yo no reconozco que hay un Dios, ¿de dónde saco mi naturaleza? Es como un robot. Si un robot no tiene no tiene un creador que le da las instrucciones, no tiene instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, digamos como que la naturaleza humana son aquellas instrucciones que nos da Dios. O sea, para Pablo Serna, los ateos. Pedro. Pedro Serna. ¿Cómo le llamamos? Pablo. Ah, vale. Pedro, para Pedro Serna, los ateos no tienen naturaleza humana. No, los ateos no tienen la naturaleza humana. No tienen. Según Los ateos no tienen. No quieren. No Es quieren, distinto. no creen. No quieren. Él dice, todas las personas tienen naturaleza humana. Pero hay personas que creen que las personas tienen naturaleza humana y hay otros que no creen que tienen naturaleza humana. Sería como lo de Tomás de Aquino, sobre la ¿Sí? ley natural. Que hay gente que sí cree, pero esa ley, aunque haya gente que no esté muy de acuerdo con ella, recae sobre todo. Sí. Santo Tomás de Aquino decía, hay tres tipos de leyes naturales. Aquellas que apelan a todas las personas, que son conocidas, que cualquier persona puede conocer. ¿Por qué? Porque son tan evidentes que cualquier persona en cualquier circunstancia puede reconocerlas. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a la vida. Según Tomás de Aquino, esa es una verdad tan evidente que nadie puede decir que él no la conocía. Luego dice, hay unas que solo son evidentes para las personas sabias, para las personas que se procuran en conocer más. Y luego hay unas que solo son evidentes para las personas buenas. Por ejemplo, el ser solidario. Una persona puede decir, yo no entiendo por qué ser solidario es bueno, o por qué hay que ser solidario. Entonces diría Tomás de Aquino, porque no son una buena persona. Como no son una buena persona, esa verdad que es evidente para las buenas personas no es evidente para vos. ¿Se entiende? ¿Puedes volver? Creo que esta ya es la última. Sí, a esta. Entonces, ¿cuál es la memotécnica que ustedes tienen que tener? La visualización de este árbol. ¿Cuál es la raíz del problema, según Pedro Serna? Que el valor supremo de la sociedad actual es la libertad. Y no debería ser la libertad, sino lo absoluto. La dignidad. Luego, ¿cuáles son el diagnóstico del problema? Que, bueno, eso, que hay un desenfoque de la idea de la libertad. Luego, las propuestas que él da son estas cuatro. Fundamentar el derecho a la vida no en la libertad, sino en la dignidad de la persona. Luego, reconocer que todos los seres humanos tienen una naturaleza y que todos los seres humanos tienen ciertos derechos inalienables. Como decía Thomas Jefferson, todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Y que en una democracia eso nunca puede cambiar. Que instauremos en la sociedad, él pide que instauremos en la sociedad una democracia en la que no se puedan cambiar ciertas cosas, como el derecho a la vida, por ejemplo. Como una democracia en la que los derechos inalienables sean límites al poder. ¿Se entiende? A la siguiente. Bueno, esta es
un caso que les quería poner sobre unos policías alemanes que tenían este sujeto que ellos sabían que era un violador, que tenía secuestrado a unos niños. Entonces lo que hicieron estos policías después de interrogarlo, y él no les decía dónde estaban esos niños, es torturarlo. Entonces, lo torturaron hasta que él dijo dónde estaban los niños. Fueron, rescataron a los niños y luego él presentó un recurso de amparo diciendo que se había vulnerado su derecho a la integridad física. Y bueno, ellos trataron de defender que estaba justificado la tortura en ese caso, para salvar la vida de esos niños. ¿Se entiende? Ese fue el problema que llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué creen ustedes antes de darles la solución? Han utilizado al violador como un medio para un fin. Eso, han utilizado al violador como un medio para conseguir un fin. ¿Y eso va en contra de qué principio? De la dignidad humana. Claro, que todos somos fines y no medios. Nunca nos podemos utilizar como medios. Sí. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, siguiendo un poco esa línea de pensamiento, dijo de que nunca estaba justificado torturar. Joder, cuando el fin. Bueno, no. Maquiavelo, por Cuando el ejemplo, fin es mayor. ¿qué decía Maquiavelo? Pero en este caso se atenúa, ¿no? Maquiavelo. En este caso se atenúa. Sí, pero pienso ¿Por qué? Para mí era Pues el hecho de que haya torturado se atenúa, ¿no? O sea, como que atenúa, como que le deberían dar menos pena. Sí. Para mí no, para mí era justificado. O sea, me refiero. El haber torturado Sí. al violador para que se haga. Para mí sí. Pues porque estás deteniendo a unos menores de edad y les estás violando y les estás o sea, mismamente el violador está vulnerando la dignidad del niño, de los niños. Entonces me estás diciendo, no, es que estás vulnerando la dignidad, ya, me fastidia la cultura del niño también. Vale, eso no es. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Alguno otro defendería a los torturados, a los que torturaron? Y mucho más si encima no quiere decirlo, porque si por lo menos dices desde un principio, mira, están aquí, ya está, me entrego, vale, pero si encima se lo está callando, pues que no, es que si no le tortura no le va a decir igualmente. Vale. Entonces, bueno, ¿alguno defendería también esa postura de los que estaba justificado? ¿Tú? ¿Qué tiene? ¿Que estaba justificado o no estaba justificado? Es que La no tortura. he escuchado el principio de... La tortura. Ellos tenían un sospechoso, bueno, no sospechoso, sabían que era un violador que tenía secuestrado a unos niños. Sí. Le interrogaron y él no quería decir. Entonces utilizaron medios de tortura para que confesara. Es que si es el único medio para conseguir saber dónde están los niños, pues igual sí. Una persona que se pasa por las narices todos los derechos fundamentales, bueno, todos, la mayoría, no puede ser tratada como, ¿no? Digo, Como un fin. como una persona con sus derechos fundamentales. Digo, si tú no los respetas, luego no esperes que te respeten a ti los tuyos. Tampoco. No, pero eso es ojo por ojo, diente por diente. No es ojo por ojo, diente por diente. A ver, ¿tú No. qué querías Si tú no decir? respetas, yo no te respeto. No, porque no. Sí, perdón. No, que yo era, bueno, sí, yo no estoy dando ninguna opinión, pero yo era Selma diciendo, o sea, como valor absoluto de la dignidad humana, en este caso estaría defendiendo a los policías, o sea, estaría defendiendo al violador. Pero Selma, por ejemplo, defendería al violador. Vale. Defendería que no está justificado. ¿Sí? ¿Alguno más? Yo creo que el fin no siempre justifica los medios, Pero. pero en este caso yo opino que sí. ¿Por qué? Porque claro, si no hay otro medio para realmente salvar a esos niños, o sea, yo creo, y si yo lo siento mucho, pero sí me partiera de que los derechos de los menores están por encima de todo. Y si realmente no hay otro medio para que este violador... Entonces, te propongo este ejemplo. Pero esto es antes del juicio del juicio. ¿Cómo? La tortura. Antes. O sea, El juez lo tenga y torturado. después lo que estaba viendo es el caso de si estaba justificado o no la tortura. Ellos la torturaron a El violador está declarado culpable. Se sabe, sí, o sea, se sabe de que es un violador y se sabe de que tiene estos niños, lo que no se sabe es dónde. Bueno, yo te pongo este ejemplo, que bueno, es más un ejemplo de moral, pero un poco para pensar también. Si ahorita nos dijeran a todos con una pistola, bueno, para salvar la vida de todos hay que entregar a Martina a la muerte. ¿Estaría justificado o no? Para salvar la vida de los demás. En contra de tu voluntad. Pues habría que mirar qué es más... O sea...
yo no quiero morir, pero también habría que mirar las consecuencias, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Que se muera una persona o que se mueran 30? Vale, entonces aquí ha tocado un punto que es la idea de lo absoluto. La idea de lo absoluto, cuando Pedro Serna habla de lo absoluto, lo que defiende también es que toda vida vale igual que el resto de las demás vidas. Que una vida no vale menos que 20 vidas. Yo no digo que vale, pero no es... O que tu vida vale igual que la suma de todas las... Yo considero que mi vida vale lo mismo, pero yo lo miro desde el punto de vista de las consecuencias. Si solo muero yo, solo sufre mi familia. Imaginemos que morimos todos. Es muchísimo más el doble sufrimiento. Eso es lo que le dicen una ética consecuencialista. Pero no tenéis que ver por qué, o sea, por ejemplo, por qué van a matar a Martina. O sea, si Martina no ha hecho nada, o sea, entiendo, pero en el caso del violador, o sea, es justificable el hecho de que solo quería maltratarla, que quería... Y tampoco vas a matarlo, vas a torturarle para que te diga dónde está. ¿Qué solución propone en este caso, por ejemplo? Que defender que la integridad del violador, que la vida del violador vale igual o vale absolutamente igual que la vida de otra persona que no ha violado, que no ha matado, que no ha dado y que por lo tanto no lo puedes torturar. Entonces no me queda claro, o sea, Pedro Serna defiende lo absoluto. Defiende la idea del absoluto. Defiende que toda vida vale absolutamente igual que las demás. Y que independientemente de tus acciones, tu vida vale igual. Y por lo tanto, no te podrían torturar. O sea, la vida de... Creo que este es un caso complicado. Bueno, si igual que un agro de derechos humanos. ¿Y al final qué pasó? Sentenciaron a la policía. Es broma, ¿en serio? ¿Qué? Sí. A los policías. Y vale, o sea, para Pedro Serna valdría lo mismo la vida de Hitler que la vida de... Tuya, o la mía, la de cualquier otra, sí. No, es que vale. Que eso no es como en Estados Unidos hay que matan a los que a un delito, o sea, si alguien mató a alguien que lo pone en la silla, o sea, en la cárcel. ¿Y quedó obsoleto quedó absuelto el violador? No, o sea, el violador, digamos, por tenía sus cargos ya, ¿no? Por sus violaciones, y eso no lo justifica. O sea, no es que porque no torturaron ya no hizo eso. No. La tortura no estaba. Pero los policías salvaron vidas. Ese es el argumento que utilizaron. Has salvado una vida, bueno, 2 o 3, y has torturado a uno que ya estaba mal de la cabeza. Porque tampoco. Porque siguiendo la ley tú no puedes ejercer violencia sobre una persona porque quieras conseguir algo que está penado. Por lo cual sí que tiene sentido que terminasen condenados. ¿La legítima defensa? Pero eso no era legítima defensa. Hombre, porque no se pueden defender los menores. Alguien tenía que... La legítima defensa tiene que ser un ataque contra ti. Bueno, pero es que los menores no podían hacer nada. Tenía que defenderles a alguien, ¿no? Si ella te va a matar a vos y yo tengo una pistola, yo le puedo disparar para salvarte a vos, aunque ella no me está atacando a mí. Pero bueno, eso ya es más tema penal, pero bueno. Retorcido. ¿Quién sabe en este caso de qué va? Bueno, sí, el 8 de... Roe es una mujer que se queda embarazada. ¿Quién es Roe? ¿Existe Roe? Sí, no, es un nombre ficticio para preservar su intimidad. Roe, luego, además de Roe, un médico que había sido imputado, creo, por... Bueno, pero ¿cuál es el razonamiento de Roe? El caso era de una mujer que quería abortar, pero no se lo permitían porque la continuación del embarazo no significaba un riesgo para su vida. ¿Y por qué permitieron el aborto en este caso? ¿Permitieron? O sea, el aborto es, digamos, el caso que justifica en Estados Unidos que se puedan practicar abortos. Yo no sé, porque decían que, porque ella argumentó que iba o sea, el no permitirle hacerlo iba contra un derecho fundamental a su privacidad. ¿Quién puede conectar esto con lo que vimos de Pedro Serna? Lo absoluto. Que si ella ya lo absoluto no es nada, que si ella ya está embarazada, ese hijo que ella está esperando no le pertenece a ella, sino que le pertenecería a Dios. Porque que ese hijo es una cosa sagrada y que eso. Esa es una conexión, ¿sí? ¿Otra? Una pregunta. Si pongamos el caso que yo estoy de acuerdo con esto, ¿vale? Entonces, yo podría pensar que incluso esto está mal, ¿no? Porque al final el aborto también sería un derecho del hombre, ¿no? Porque al final si nace el hijo, el hombre también tiene su parte de responsabilidad de darle de comer, si le falta tal.
Entonces el aborto también tendría que ser, o sea, si yo estuviera de acuerdo con esto, tendría que saber también el derecho del hombre, ¿no? Sí, sobre eso hubo una sentencia en Estados Unidos en el que había una ley, después de Roe Wade, porque Roe Wade lo que permitía es el aborto, pero que el Estado podía poner ciertos límites. Entonces, uno de los límites que ponía el Estado es que para que la mujer abortara, tenía que tener el consentimiento del padre. No el papá de ella, sino el padre del niño. Entonces, esto fue planteado ante el Tribunal Supremo, si era legítimo o no, que hubiera el consentimiento del padre a la hora de abortar. Entendiendo de que el derecho a abortar incluye a la madre, pero también al padre. Y en ese caso lo perdió. O sea, el padre no tiene derecho, según la jurisprudencia de Estados Unidos, a opinar en el aborto. Es un derecho exclusivamente Pero cuando de la tiene madre. el hijo, sí. No, bueno, el aborto es previo al nacimiento. Entonces, Entonces volvemos a lo de la, cuando consideran que tiene vida eso, ¿no? Sí. Vale, vale. También la dignidad, ¿no? ¿Cómo? La dignidad, según Pedro Serna. La dignidad del no nacido, ¿no? Del no nacido. Bueno, Roe Wade lo que hace es bueno, esto igual es un poco más complicado, pero bueno. Roe Wade lo que hace es decir, ok, hay dos derechos en pugna. El derecho a la vida, que es un derecho que en el no nacido se va potenciando con el tiempo. Al mes, digamos, hay un poquito de derecho a la vida, y al 9º mes hay mucho derecho a la vida, según el entendimiento de Roe Wade. Y luego hay un derecho de privacidad de la mujer. Entre más grande es el derecho a la vida del no nacido, menos derecho a la privacidad de la mujer. Por lo tanto, en los primeros 3 meses, que hay un poquito de derecho a la vida, pero mucho derecho a la privacidad, se puede abortar libremente. Luego, los 3 meses posteriores, ya hay como mitad y mitad. Mitad de derecho a la privacidad, mitad de derecho a la vida. Por lo que se pueden poner limitaciones a abortar, pero siempre se tiene el derecho de abortar. Y en los últimos 3 meses, como es superior el derecho a la vida que el derecho a la privacidad, solo se puede abortar ante ciertos supuestos. Como por ejemplo si está en peligro la vida de la madre. ¿Y eso dice Roe? ¿Puedes Sí. repetirlo, por favor? Luego lo que hace es decir, todas las mujeres tienen un derecho a la privacidad. Bueno, todas las personas tienen un derecho a la privacidad. Por lo tanto, hay 2 derechos en pugna: el derecho a la vida del no nacido y el derecho a la privacidad de la mujer. Es más, bueno, de hecho lo que dicen es, no vamos a determinar si hay un derecho a la vida del no nacido. Ese tema lo elude. ¿Por qué? Porque dice el juez de Roe, es muy difícil determinar cuándo hay vida o no hay vida. Y hay muchos criterios para determinarlo. Y como no hay un criterio absoluto en el que haya consentimiento de la mayoría de las personas, no voy a imponer un criterio sobre otro. Por lo tanto, no voy a determinar si hay vida o no hay vida. Lo que sí voy a determinar es que hay 2 derechos en pugna y que al principio, en los primeros 3 meses, hay mucho derecho a la privacidad de la mujer y hay muy poco derecho, digamos, del no nacido. Entonces, como hay mucho derecho a la privacidad y poco derecho al no nacido, se puede abortar libremente. O sea, prima la privacidad sobre la mujer. En los 3 meses posteriores hay como una igualdad. Por lo tanto, se pueden poner limitaciones, pero siempre se tiene el derecho a abortar. Y en los últimos 3 meses solo se puede abortar ante casos excepcionales. Por ejemplo, si está en peligro la vida de la ¿Y madre. aquí por qué hablan de administración del Estado? En esto. Sí. Porque Roe Wade lo que le permite es al Estado poner limitaciones. Por ejemplo, que tiene que ir a un psicólogo antes de abortar. O, por ejemplo, que antes de abortar tiene que ver un video de 2 horas sobre qué es el aborto. Pero eso no lo decía los providas. Depende del estado. O sea, si es un estado pro vida o es un estado, te va a poner una u otra limitación. Bueno, queda claro lo de este tema, la De locos. limitación, el caso. De locos. Ya. Vale, mira, entonces esto de la idea del absoluto. ¿Qué? No, por eso de la idea del absoluto. La idea del absoluto, la idea de que el no nacido ya tiene vida y, bueno, lo de que es cosa sagrada. Gracias. Gracias.
Sí, sí. Como vos sos vecina, ¿verdad? En la próxima que vamos, que